Buenos días con todos. Recordarles siempre que cuáles son, pues, ¿no? Eh, las declaraciones, ¿no? Que yo siempre las hago, que son siempre las mismas, ¿no? Que la pizarra no es obligatorio, pues, que la copie, ¿verdad? No es obligatorio copiar la pizarra. Porque ya te lo he comentado, ¿no? Que no vamos a tener clases presenciales aún. Lo que sí es obligatorio, ya sabes, que es tus tareas, tu participación, o sea, tu asistencia en las reuniones de Zoom, y al final tienes unos minutos para que tú participes. Eso sí es calificado y por lo tanto, pues lo tienes que hacer. La pizarra no, ¿de acuerdo? No es obligatorio que copies en la pizarra. Las tareas ya sabes que siempre las tienes que presentar hasta el día sábado, siempre son hasta los días sábados, ¿de acuerdo? Tienes todo el día para presentarlo, tienes tiempo para mejorarlo, para preguntar, ¿no? Algunos chicos sí tienen algunas preguntas y sí me las hacen, ¿no? Durante la semana, y eso está muy bien. Yo estoy también para que preguntes y para que refuerces, pues, ¿no? Tus conocimientos y también si tienes alguna pregunta de las tareas, ¿no? ¿Verdad? Y ya sabes que todas las tareas se cuelgan siempre en la plataforma, ¿verdad? No envíes por Messenger o por otro medio. Si tienes algún problema, avísame antes, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, vamos a comenzar la clase del día de hoy, que vamos a tocar muchos temas y un periodo de la historia muy extenso, pero todo se resume en una síntesis que la voy a hacer ahora. Porque tú sabes que yo siempre trato de explicarte los temas de historia, no en función, pues, a esquematizártelo en fecha, año, tal cosa, fecha, año, tal cosa, porque la historia no se mueve por eso. Para que tú entiendas bien la historia, tienes que aprender el proceso. Eso es lo más importante. Tú entiendes el proceso y poco a poco después ya te voy poniendo, pues, fechas, nombres, ¿verdad? Porque a veces la historia se aprende al revés, ¿no? Primero aprendes la fecha, los nombres de los reyes, de los príncipes, de tal personaje, y luego su fecha y su año. Y eso no es historia, pues historia no es memoria, no es aprenderse todo así esquematizadamente, es entender el proceso, ¿de acuerdo? Yo te explico el proceso para que tú lo asimiles y luego ya poco a poco vemos las fechas. Eso es lo que yo trato de hacer un poco. Porque también tenemos un espacio corto de tiempo, así que tiene que ser lo más esquematizado posible. Entonces, como tú sabrás, yo siempre te explico los procesos. Entonces, dicho esto, vamos a hacer siempre las preguntas o cómo empezamos nosotros, no siempre hacemos, tratamos de empezar haciendo, pues, una pregunta, ¿no? O una reflexión o algo por el estilo. Entonces yo quiero hablarte hoy día de el fanatismo. Te pregunto yo, y es una pregunta reflexiva para que tú te la hagas a ti mismo, no es para que me la contestes ahora. Eh, ¿Tú eres fanático en algo? Puede ser que sí, puede ser que sea fanático en algún grupo musical, en algún equipo de fútbol o de cualquier deporte, fanático de algún director de cine, fanático de algún escritor, fanático de algún cantante, fanático de algún actor, qué sé yo, fanático de algún personaje de internet. Yo he conocido a muchos fanáticos de cortes, fanáticos religiosos, he conocido a fanáticos evangelistas, he conocido a fanáticos cristianos, he conocido a fanáticos católicos, he conocido a fanáticos de una barra brava del fútbol, ¿verdad? Entonces, pregúntate a ti mismo, ¿tú eres fanático en algo? Puede ser que sí. Identifica qué es lo que a ti te genera fanatismo. A todo el mundo no nos genera el fanatismo por lo mismo, ¿verdad? Yo me puedo considerar no fanático, pero muy admirador de un escritor que para mí es el mejor del mundo, de los pocos escritores que yo he leído. Yo he leído a pocos escritores en realidad, pero de los pocos que yo he leído, para mí Jorge Luis Borges, el argentino, es de lejos el mejor. He leído a Vargas Llosa, he leído ¿cómo se llama este? García Márquez, a Kafka, a Goethe, a algunos más, pero para mí Borges se lo lleva a todos de encuentro. Es como, para mí, Borges es como el Messi de la escritura, algo así, es el fenómeno.
Yo soy muy admirador de él, me encanta todo lo que ha hecho en su obra, todo lo que él explica. Para mí es como un dios, algo así. Entonces, yo me podía considerar fanático de Borges. Pero, como yo entiendo el concepto de fanático, puedo decir que no soy un fanático de Borges. Soy un admirador de él, pero no soy un fanático. Tú puedes decir, yo soy fanático de Alianza, de la U, del Sport Boys, del equipo de la cooperativa, del Colegio Nacional, de cualquier equipo. Ya. Pero, ¿qué cosa es ser un fanático? Tú puedes conocer también a muchas chicas que son fanáticas de algún cantante, de algún grupo musical, o puedes conocer a un joven que sea fanático de un equipo de fútbol, o una persona mayor que sea fanático de un equipo de fútbol. Y te puedes dar cuenta que hay fanatismos en muchos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, yo te comento, conocí a fanáticos religiosos, ¿verdad? Y aquí viene pues lo que yo te quiero comentar. ¿Qué cosa es ser un fanático? Admirar algo o a alguien está bien. Todo el mundo tiene gustos, todo el mundo tiene pues preferencias. Pero yo te puedo decir que trata de, trata de nunca caer en un fanatismo. Porque un fanatismo, ¿qué cosa es? Un fanatismo es prácticamente cegarte a los demás y negarlo todo y solamente concentrarte en un punto. Por ejemplo, una fanática evangelista, ¿cómo sería? Una mujer que va todos los días a las calles con la Biblia y va a los parques y grita al mundo entero que se arrepientan porque Dios va a venir pronto. Hasta ahí se podía aceptar eso. Es su forma de ver el mundo y perfecto. Esa es la vida que ha elegido ella. ¿Qué vendría a ser el fanatismo? Por ejemplo, si un día ella se accidenta o tiene que hacer un procedimiento médico y ella dice, no, yo no voy a hacer ningún tipo de operación ni de procedimiento porque Dios me va a salvar. Ya, señora, está bien, pero le tenemos que hacer este procedimiento porque, mire, tú tienes problema en el riñón o en la columna y tenemos esto. Y así se sigue negando. O tiene un hijo un día y al hijo pues le prohíbe hablar con gente, le prohíbe leer cualquier cosa y niega todo porque solamente en la Biblia está todo. Y a su hijo solamente le enseña la Biblia. Eso está bien. El problema es cuando solamente le permite leer eso y le niega todos los demás libros y la comunicación con los demás. Es decir, negar a lo demás y solamente creer que lo tuyo es algo perfecto, eso es un fanatismo. Si yo, por ejemplo, dijera, no, todos los escritores del mundo son una basura, no sirven para nada, solamente Borges es el único, es la verdad, y yo por eso soy fanático de Borges. Y si alguien un día me, a mí me dice, ¿no? Oye, mira, este escritor no es tan bueno como... ¿Por qué? Porque acá tiene un error. Y yo desconozco ese error y digo, no, tú estás mal, él es perfecto, él nunca puede tener ningún error. Pero si yo me doy cuenta que en realidad él tiene razón y que él ha cometido un error, y yo lo niego, sería caer en fanatismo. Un fanatismo es negar todos los errores de lo que tú sigues, es bloquearte, cerrarte a todo lo que está a tu alrededor y solamente creer que eso es lo perfecto y es la verdad. Y negar, aunque tú estés en lo incorrecto, negar los errores de esa cosa, del fútbol, de la religión, de tu música, de lo que sea. Tú eres fanático, hasta fanáticos políticos. Hay gente que es fanática de Alan García, que le han sacado un montón de pruebas, un montón de evidencias. Mira, él ha cometido tal delito. Y la gente, como es fanática, se ciega, ¿verdad? Se convierte en una persona ciega y dice, no, él ha sido el mejor, que tú estás mintiendo, ellos son, todo es una conspiración, ya. Eso es caer en fanatismo, ¿te das cuenta? Desconocer el resto. Entonces tú para no caer en el fanatismo, ¿qué es lo que debes hacer? Aceptar las críticas, aceptar que hay otros puntos de vista, aceptar que de repente lo que tú consideras correcto o lo que tú admiras puede ser que tenga errores y tienes que revisarlos. Y decir, efectivamente, me parece que acá ha cometido un error. Eso sería perfecto, eso es lo ideal, pero muchas veces no ocurre. Entonces, si tú eres fanático de algo o te consideras fanático, revisa bien ese concepto
y considérate como admirador. Y cuando alguien te diga, mira, parece que esta de acá ha cometido un error, tú argumentale por qué está en lo correcto o por qué está en lo incorrecto. ¿De acuerdo? Eso es mantener la razón por encima del fanatismo. ¿De acuerdo? Todo bonito, todo perfecto, ¿verdad? Lo ideal es que una persona siga por encima de la razón antes de su fanatismo, ¿verdad? Antes de sus preferencias, pero no siempre pasa eso. En la vida, como te he explicado, existen fanáticos religiosos, fanáticos políticos, fanáticos musicales y fanáticos de todo, ¿verdad? Hasta de la comida hay fanáticos que se ciegan y solamente comen una sola cosa. Bueno, pero si yo te dijera que hubo una época donde el 70% de la población europea fue fanática, ¿tú me querías? Bueno, eso pasó en la vida real. Los europeos en la Edad Media se podían considerar como fanáticos religiosos. Cualquier cosa que pasaba durante la Edad Media, todo lo veían con la respuesta de, no, ellos son pecadores. Los que creemos en Cristo somos los perfectos. Los demás son unos herejes, unos pecadores y merecen morir. ¿Por qué hay otras religiones? No, esas son falsas. Todas las demás van a ir al infierno. Entonces, eso se puede considerar como un fanatismo, ¿verdad? Una creencia sana, saludable, ¿cuál sería? Decir, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero respeto las demás ideologías, demás religiones. Eso es lo perfecto, es lo ideal, yo te aplaudo. Pero, ¿qué cosa sería un fanatismo? Es decir, yo soy cristiano y todos los demás se van a ir al infierno, ¿no? Todos los demás son unos infieles, son unos pecadores y la única religión verdadera es la mía y la mía va a ser así porque yo lo digo. Eso es ser un fanático. Y los europeos en la Edad Media eran unos fanáticos religiosos. Tanto así que eran capaces de morir por su religión. Y algo más peligroso, matar y morir por su religión. Ellos eran capaces de matar a cualquiera que no era perteneciente a su religión. Y eso ocurrió cuando los turcos selyúcidas, es decir, los musulmanes, tomaron Constantinopla y tomaron gran parte de Asia Menor, de el Medio Oriente. Curiosidad, en ese lugar se encuentra la famosa Tierra Santa. Los musulmanes se apoderaron de Jerusalén, se apoderaron de Palestina, de actualmente lo que es Israel. Los musulmanes estaban ahí, se apoderaron de esos terrenos y convirtieron Jerusalén, de lo que era el foco de la religión cristiana, lo convirtieron en el foco de la religión musulmana. Seguía siendo aún la ciudad de Medina y la Meca, como te expliqué, los focos de la religión musulmana, pero también querían absorber lo que era Jerusalén, cosa que para los cristianos, que ya eran la mayoría en Europa, lo veían como algo terrible. Imagínate tú que para ti lo más sagrado que tú tengas, te lo quiten y se apoderen de ti. Incluso, más aún, más pernicioso aún, que quien se apodera de lo más preciado para ti sea tu archirrival. Sería algo terrible. Es como, por ejemplo, para ti, ¿qué es lo más sagrado que tú tienes? Tus padres, por ejemplo. Imagínate que tu más grande enemigo, si es que lo tienes, espero que no, que nadie tenga un enemigo, pero solamente por el ejemplo. Imagínate que tu gran enemigo secuestra a tus padres y se los lleve lejos de ti. Para ti sería una tragedia. Los fanáticos religiosos europeos vieron de la misma manera que los musulmanes se apoderen de la casa de prácticamente de Cristo, ¿no? De Jerusalén, de la Tierra Santa. Entonces, el Papa, el que comandaba la Iglesia Católica, eh, hizo y generó campañas de, de un sentimiento de fervorosidad, de fanatismo cristiano, para que la gente tenga las ganas y la intención de ir a reconquistar Tierra Santa y recuperarla para la Iglesia Católica. Entonces, estas campañas en donde los cristianos, es decir, los europeos, van a hacer campañas militares para recuperar ese territorio conocido como Tierra Santa, es decir, Jerusalén, se va a conocer como
las cruzadas, ¿de acuerdo? Las cruzadas fueron estas campañas religiosas y militares en las cuales los reinos europeos cristianos hicieron campañas militares, enviaron a muchos soldados para recuperar y expulsar a los musulmanes de la Tierra Santa, de Jerusalén, de lo que conocían ellos como el Santo Sepulcro. ¿Qué cosa es el Santo Sepulcro? El lugar donde había muerto Jesús y había ascendido a los cielos. ¿No? Campañas militares con el objetivo de recuperar el Santo Sepulcro de la Tierra Santa, que estaba en manos de los musulmanes. Estaba en peligro. Entonces, como la mayoría de los cristianos de Europa eran fervientemente fanáticos, en el sentido de la palabra que ya te he explicado, de un fanatismo ciego, ¿no? Hicieron caso a lo que les dijo el Papa y fueron ciegamente a unirse por las cruzadas. ¿Por qué se llaman cruzadas? Porque todos los soldados tenían en su delante una cruz, ¿verdad? Ellos iban prácticamente con la señal de la cruz para prácticamente ir a luchar por Cristo, por su religión, ¿verdad? Ellos lo veían algo así como el apocalipsis, ¿no? Como el bien contra el mal. Por eso que la gente se convirtió en una especie de fervorosidad y de fanatismo para ir a luchar hasta ahí, hasta lugares tan remotos. Pero ojo, esta es la justificación, ¿de acuerdo?, para las cruzadas. Pero ¿cuál fue la causa fundamental de las cruzadas? Es algo muy distinto. Tú sabes que en Europa existía algo conocido como el feudalismo, que era el sistema económico económico social, ¿verdad? Donde se relacionaban el señor feudal con los siervos, ¿verdad? Y este sistema necesitaba de la iglesia para que todo se cohesione, ¿verdad? Porque la iglesia era la que ideologizaba a la gente para que la gente sirviera en los campos y trabajara duro para que funcionara a ese sistema, ¿de acuerdo? Entonces la iglesia y los feudales funcionaban de la mano, ¿verdad? Entonces tú sabes que en el feudalismo, mientras más terreno tengas y más gente tengas trabajando para ti, más rico vas a ser. La riqueza está en base a la tierra. Y tú sabes que Europa es muy pequeña. Europa es del tamaño de, no sé, de Brasil. Claro, Brasil es un país muy extenso, pero imagínate que todo Brasil sea un solo continente. Y existan ahí muchos países con mucha población, ¿verdad? Sería mucho más pequeño para ser un continente, ¿verdad? Alemania es del tamaño de Puno y Cusco, un poco más, ¿verdad? España es del tamaño de la mitad del Perú. Los países europeos son países muy pequeños, ¿no? Entonces, el terreno es muy, muy limitado. Y a eso tú le sumas que está todo muy bien parcelado, ¿verdad? Muy bien delimitado. Estas son las tierras de tal, las tierras de tal. Y cada vez más los señores feudales querían extender más su territorio. Entonces vieron que en el oriente tenían grandes terrenos para expandir el feudalismo, ¿de acuerdo? Entonces la justificación era económica, ¿no? La mayoría de veces, o casi siempre, la historia se mueve por los procesos de la economía, ¿no? Nunca se mueve por el dictamen, como te expliqué, nunca la historia se mueve por el dictamen de un rey o de un príncipe, se mueve por las masas, ¿verdad? Por la gente, por la población, por las formas de pensar, por la economía, ¿verdad? Entonces, la economía que dictaba que el feudalismo se buscaba expandir, ¿verdad? Y como justificación, los papas y los reyes y los feudales dijeron, vamos a recuperar Tierra Santa. ¿Por qué? Porque si las clases dominantes, que son los reyes, los feudales y la iglesia, les dijeran a los siervos y a los vasallos, vamos a expandirnos hasta el Medio Oriente. ¿Por qué? Ah, porque yo quiero expandir más mis tierras. ¿Tú le harías caso a ese noble, a ese señor feudal? La gente no le haría caso. Pero si tú le dijeras, vamos a expandirnos hasta Oriente. ¿Por qué? Porque los musulmanes, los infieles, han tomado la casa de tu Dios. Vamos a recuperar esa tierra por nuestro Dios. La gente ahí sí le hizo caso, ¿te das cuenta? Es una forma de manipulación de la política, ¿verdad? En la historia siempre se dan ese tipo de cosas, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial pasó lo mismo. Todo fue por causas de la economía, pero la gente, ¿por qué fue la guerra? Porque dijeron, están atacando a nuestra patria, tú eres de esta patria, así que tienes que ir a defender tu patria. Y la gente fue a la guerra.
Siempre es así. Pero a grandes rasgos, ¿qué podemos decir? Que las cruzadas, que en total fueron 8, abarcaron un lapso algo de 200 siglos, ¿no? Fueron un total fracaso para los reinos cristianos. La primera se divide en dos, que fue la más importante. La cruzada popular y la cruzada señorial. Primero, a la guerra mandaron a los más pobres, como siempre, ¿no? Mandaron a los campesinos. Fueron muy felices y contentos hasta Medio Oriente y lo destrozaron todos los musulmanes, ¿no? ¿Por qué? Porque no eran soldados preparados, eran campesinos. Esa fue la cruzada popular. A la segunda cruzada se dieron cuenta de que no debían volver a hacer eso, no debían volver a mandar a campesinos, simplemente ahí a que los maten. Así que los mismos señores feudales con su ejército fueron hasta el lejano oriente a tratar de recuperar Jerusalén. Y algo curioso, fueron hasta Jerusalén y la recuperaron. Recuperaron Jerusalén los europeos para la Iglesia Católica, como ellos decían. Y fue un éxito, la segunda cruzada. ¿No? No, la primera cruzada que se divide en dos, en la popular y la señorial. La segunda fase, en la señorial, tuvo éxito, comandados por Godofredo, ¿verdad? Que fue un rey de los reinos cristianos. Y él fue considerado y fue autocondecorado como el protector del Santo Sepulcro de Jerusalén. Y te pregunto yo, ¿por qué era tan importante Jerusalén? Pasa algo curioso. Jerusalén es conocido como el lugar divino o la tierra santa o el Santo Sepulcro. ¿Por qué? Porque Jerusalén es un lugar sagrado, pero no solo para los católicos, para los cristianos. Es sagrado para tres religiones. Jerusalén es sagrado para los judíos, para los musulmanes y para los cristianos. ¿Por qué? Porque en Jerusalén pasaron tres cosas. En Jerusalén se construyó el templo de Rey David. Es el centro de la religión judía. Es la casa de Rey David. ¿Cómo puedes profanar la casa de Rey David? ¿Cierto? Para los musulmanes también Jerusalén era sagrada, porque según su tradición, ahí el profeta, el único profeta llamado Mahoma o Mohammed, ascendió a los cielos. No. En este lugar, perdón, bajó, descendió de los cielos el arcángel Gabriel y acá le reveló la verdad única, que Alá es el único Dios. Y aquí escribió, pues, el Corán, ¿cierto? Por eso es un lugar sagrado para los musulmanes. Pero para los cristianos, este es el lugar sagrado porque aquí fue crucificado Jesús y aquí Jesús ascendió a los cielos y se convirtió en el Hijo de Dios, ¿verdad? Para nuestra religión, para la religión cristiana, esta es la verdad única. Pero para los musulmanes, esta es la verdad única. Pero para los judíos, esta es la verdad única. Entonces, para las tres religiones, esta ciudad es muy sagrada. ¿Por qué no se le ocurrió a Dios elegir otra ciudad? ¿No? ¿Por qué esta ciudad es así? Entonces, por esta razón era muy sagrada. Todas las religiones se peleaban por tener el control de esta ciudad. Pero después de la segunda cruzada, todo fue un fracaso. Vino fracaso tras fracaso. Los musulmanes estaban mejor organizados, tenían mejor ejército y vencieron a las tropas de las cruzadas. Recuperaron de nuevo Jerusalén, ¿de acuerdo? Fueron 8 en total las cruzadas. Y como consecuencia de las cruzadas, te puedo decir estas cosas. Primero, fueron un fracaso para los cristianos. No lograron lo que querían, que eran expulsar a los musulmanes de ahí. No lo hicieron. Quisieron también los cristianos expandir el feudalismo. No lo lograron. Peor aún, cada vez más el feudalismo se iba perdiendo valor, iba poco a poco desapareciendo. Tercero, los reyes y los feudales, al gastar tanto dinero en ejércitos, en campañas, poco a poco se hicieron más pobres, perdieron poder.
¿Y quiénes crees tú que poco a poco iban ganando poder mientras toda la gente, los cristianos iban a matar acá al Medio Oriente? Poco a poco, los que se quedaron en Europa, poco a poco fueron ganando más dinero y más poder. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Te acuerdas que yo te comenté en la clase pasada de que en las fronteras de los feudos habían unos mercaditos? ¿Te acuerdas? Y que esos mercaditos iba la gente más pobre que no podía comercializar en su feudo y que se iba a las fronteras a comercializar. Esos señores eran artesanos, comerciantes, ¿verdad? Esa gente en un lapso de unos siglos, mientras los reyes, los nobles, los feudales iban a luchar a Tierra Santa, los comerciantes se quedaron aquí, en Europa, comercializando. Y poco a poco empezaron a ganar más dinero, más importancia. Los mercaditos se convirtieron en ciudades, llamadas burgos. Y con el tiempo, esta gente fue ganando mucho más poder económico. Y tú sabes que poder económico es poder político, ¿de acuerdo? Y aquí se da otra fase en la historia, el renacimiento urbano y comercial. ¿Qué había pasado en Europa? El feudalismo había decaído por las cruzadas. Los feudales y los reyes habían perdido riqueza, se habían hecho más pobres, ¿verdad? Y el cristianismo se mantuvo en Europa, pero la iglesia poco a poco, muy débilmente, empezó a perder un poquito de poder, un poquito nomás. El que más se vio afectado fue los reyes y los feudales, sobre todo los señores feudales, ¿de acuerdo? Y los musulmanes ganaron pues toda esa zona del Medio Oriente, se achicó mucho más el poder feudal. Y aquí, en ese contexto, los burgos empezaron a ganar mucho poder. ¿Qué cosa eran burgos? Ciudades comerciales, ¿no? Burgos como Venecia, como Milán, como Nápoles, empezaron a ganar mucho prestigio y mucho poder. Sumado a eso, se crearon nuevas rutas comerciales. Al ir los cruzados hasta esas zonas, descubrieron muchas rutas para llegar hasta el Medio Oriente y ahí empezó a nacer el comercio entre los comerciantes del Oriente, de Asia y de Europa. Se abrieron nuevas rutas del comercio. Algo curioso, porque los europeos, como no conocían más allá de su campo, creían que todo el mundo era tan pequeño como Europa. Porque en Europa tú caminas unos días, estás en Francia, caminas otros días, estás en Alemania. Pero no es así en Asia. Los europeos creían que igual iba a ser en Asia, pero ellos caminaban 5 días y seguían en el Sahara. Caminaban 2 meses y seguían en Turquía. Era inmenso Asia, no es como Europa, tan pequeño, ¿verdad? Entonces, al descubrir esas nuevas rutas, se crearon rutas del comercio. Y la famosa ruta de la seda empezó a crecer. Esta ruta que venía desde el lejano oriente, desde la India y China, hasta Europa. Y aquí los puertos empezaron a ganar mucho poder económico. Y en cada región de Europa ganó un nombre distinto. En Italia eran burgos. No, en Alemania eran burgos. En Italia eran repúblicas. En Inglaterra eran las famosas ciudades o cities, ¿no? Y en Francia fueron las comunas. Todos estos son nombres, pero en sí son lo mismo, son ciudades comerciales. Los comerciantes ganaron mucho poder adquisitivo, mucho poder económico, lo cual fue el inicio de algo conocido como la siguiente etapa que va a venir en la Edad Media, conocida como el Renacimiento o el Renacimiento, ¿no? Donde aparece Da Vinci, donde aparecen los escritores como Boccaccio, como Petrarca, como Dante Alighieri, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Los comerciantes se agrupaban en gremios, ¿verdad? Gremios de comerciantes que se fundaron con la intención de autodefenderse, ¿verdad? De las dominaciones extranjeras y del poder de la iglesia. Y es así como estos burgos empiezan a crecer y nace esta nueva clase social, conocida como los burgueses, los comerciantes, que esta clase social va a determinar la nueva edad en la historia que va a surgir, que va a ser la famosa edad moderna, edad de las rutas comerciales, edad del descubrimiento de América, del comercio, de las especias y del mercantilismo. Empieza a decaer el feudalismo, nace el mercantilismo, que es la madre del capitalismo.
Los burgueses son las personas que acumulan dinero y que dieron inicio al capitalismo, sistema económico con el cual hoy día nosotros nos desenvolvemos. Todo, y todo ¿por qué nació? Por la ambición de los feudales, que, como dice el dicho común, le salió el tiro por la culata, ¿no? Todo le fue mucho peor de lo que ellos creían. Bueno, jóvenes, hasta aquí el día de hoy. ¿Alguna pregunta antes de terminar la reunión que ya se va a cortar? ¿Nadie? ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí tengo los chicos que han participado el día de hoy. Muy pocos chicos han participado. Ya saben que toda participación es nota. Felicito a los chicos que se han quedado el día de hoy. Y bueno, nos vemos el día lunes. Avisen a sus compañeros que su nota, ya saben, son tres cosas, ¿no? Su participación en Zoom y su asistencia, ¿no? Descuiden su asistencia, ¿sí? Por lo pronto, los chicos que han asistido, los felicito de antemano. Entonces, nos vemos, jóvenes, el día lunes. Cuídense bastante.